Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional matutino. Sigo confiando en Dios. Quiero cada mañana. Esposos Sánchez Mosquera, bienvenidos. Aferrarme más a Él es mi deseo. Los afanes del día quieren afectar mi vida. El Señor Jesús les bendiga grandemente en este nuevo día, día de bendición, para vivir en la voluntad de Dios. Les invito a dar lectura a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 y en el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios. Este es un tema muy amplio en la palabra del Señor y hay muchas citas en el Nuevo Testamento que nos enseñan sobre la voluntad de Dios y las características de comprender la voluntad de Dios. Hoy solo me referiré a una sola parte y la invitación es vivir en la voluntad de Dios. Quiero direccionar este devocional matutino en el contexto de las personas que quieren casarse. Siempre preguntan, ¿será la voluntad de Dios casarme con fulano o con sultano? ¿Será la voluntad de Dios tal persona o la otra? Este texto nos da amplitud no solo a hacer la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios. Porque el Señor, a través del apóstol Pablo, está enseñando que os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si te apartas de fornicación, estás viviendo con una persona en unión libre y usted está preguntándose todavía, ¿será la voluntad de Dios casarme con esta persona o no casarme o seguir viviendo así? Pues la palabra del Señor lo dice claramente. Hacer la voluntad de Dios debe direccionarnos a vivir en santificación y en apartarse de la fornicación, porque la fornicación es pecado. Una persona que vive en fornicación, o como le llaman unión libre, no pretenda hacer la voluntad de Dios, pues no está haciendo la voluntad de Dios, pues no está viviendo en la voluntad de Dios. ¿Por qué le va a pedir al Señor, Señor, ¿será que me caso o no me caso? No está haciendo la voluntad de Dios. Un creyente se quiere casar con un impío, con un inconverso y quieren vivir una vida pecaminosa y todavía le estás pidiendo al Señor que le muestre si es la voluntad de Dios. Muchos entran con el pensamiento de Gedeón, de ponerle señales a Dios, a ver si Dios me responde, si sí o no, si me caso con fulano, me caso con sultano, me caso con la persona que estoy viviendo en fornicación. No, Señor, eso lo hizo Gedeón, porque Gedeón no tenía el conocimiento que tú y yo tenemos y la guía del Espíritu Santo y de la palabra. Tú y yo comprendemos la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de la Escritura. Por eso lo que está diciendo en la voluntad de Dios es que te apartes de fornicación. Ya con apartarte de fornicación, dejar de pecar contra Dios y contra tu cuerpo, empiezas a hacer y a vivir la voluntad de Dios. Que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como muchas gentes que no agradan a Dios. El propósito de este devocional es vivir en la voluntad de Dios y la palabra de Dios me direcciona, me orienta, me enseña si vivo en la voluntad de Dios o no vivo en la voluntad de Dios. Así que si los que están viviendo en fornicación, dejen de fornicar y empiezan a hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que quieren unirse con un inconverso, busque hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que quieren casarse, cásese conforme dice la palabra del Señor. Dios escogió un hombre y una mujer. Esa es la voluntad de Dios, porque lo demás es desorden, es fornicación, es pecado, es concupiscencia. Así que les invito
a no vivir en la inmundicia, sino en la santificación, viviendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Quiero cada mañana despertar en su gracia, aferrarme más a Él, es mi deseo. Los afanes del día quieren afectar mi vida, pero confío en Dios, Él me ayudará. Su amor sin igual siento al despertar, al oír las aves cantar y ver el sol brillar. Quiero descansar en Él, necesito de su poder para enfrentar mi vida sin temor a caer. Sigo confiando en Dios, Él me guiará, me sostendrá. Sigo confiando en Dios, me da seguridad, en sus manos venceré. No debo por qué temer, su misericordia conmigo va.